Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más aquí a Miradas Diversas. Recuerden que este es un programa que cuenta con perspectiva de género y tenemos el firme propósito de poder contribuir a un cambio social rumbo a la igualdad. Yo soy Mafer Cruz, estamos en UPAP. ¡Vamos a empezar! En esta emisión de Miradas Diversas me encanta dar la bienvenida a Tamar Arcos, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Veracruzana, está enfocada en terapia cognitivo-conductual y con perspectiva de género, con 5 años de experiencia en psicología clínica. El tema que abordaremos el día de hoy es la perspectiva de género en la salud mental, enfocándonos en los desafíos que trae consigo toda esta información. Agradecemos sinceramente que pueda compartir con todas y todos nosotros esta información que yo creo que es sumamente importante y que aunque hemos sido un poco redundantes en esto, lo vemos desde diferentes perspectivas y ángulos en los que, pues bueno, la gente puede identificarse y poder sanar ellos también. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y pues sí, es un tema de suma relevancia, particularmente ahorita que le estamos dando más prioridad al aspecto del bienestar psicológico, a la atención de la salud mental, entonces es ir abriendo también esta parte de las brechas de género que bien marcan muchas veces el comportamiento. Sí, sobre todo eso, ¿no? El hecho de darnos cuenta cómo es que nos afecta tanto la manera en que nos inculcan que debemos vivir, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar un poco de esto, doctora. Y para comenzar, nos gustaría que nos ayude a comprender mejor el concepto de qué es perspectiva de género, cómo se define y cuál es su relevancia en el ámbito de la salud mental. Ok. Particularmente se entiende la perspectiva de género como una metodología. Es una forma de ejecutar las cosas para identificar, para clasificar, para cuestionar cómo justamente hay cierta discriminación o ciertos sesgos para la atención, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, entonces tenemos que distinguir que va a haber ciertas imposiciones y ciertos roles asignados como tal al género, ya sea masculino, el femenino, que bueno, esta parte de los dos géneros que tenemos. Y cómo esto va a influir en la parte de la psicopatología, cómo se diagnostica o a veces no se diagnostica porque ya tenemos un sesgo como población, ¿no? Lo que ocurre afuera muchas veces lo vemos reflejado en la forma en que brindamos la atención en los espacios privados o públicos. Entonces, lo que busca la perspectiva de género desde esta metodología es reconocer que si bien hay una discriminación para atender estas cuestiones bien marcadas. Claro, ¿no? Sí, claro que hay una discriminación increíble, pero qué bueno que esté aquí para resolvernos estas dudas, que bueno, yo creo que son sumamente importante que las tomemos en cuenta y que pues, nos pongamos un poco a ver qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos actuando también, y si eso es algo mío o si me lo están imponiendo, ¿no? Claro, también. Sí. Doctora, a menudo se piensa que la perspectiva de género en salud mental solo atañe a ciertos grupos, ¿no? Como son las mujeres o la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Claro. Sin embargo, sabemos que esto es un enfoque que abarca a toda la población. ¿Por qué es importante entender que la salud mental con perspectiva de género nos beneficia a todas y a todos? Sí, porque justamente se cree que el género es algo que inmediatamente es asociado hacia la mujer, ¿no? O justo estas diversidades o disidencias. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de, es una manera de desigualdades estructurales que nos imponen justamente a todos. Como te comentaba, esta parte de lo que se espera que como mujer o como hombre seas. O sea, a lo largo de la historia, el gran problema con la salud mental es que ha sido vista desde una visión totalmente masculina, ¿no? Y entonces se ha regido esta forma de que lo natural o lo normal va a ir encasillado con las conductas del hombre, pero que también fueron asignadas y fueron reguladas porque alguien más lo dijo. Sí, claro. Y entonces a partir de ahí hablamos de lo que es, pues lo que conocemos como normal y lo que sí entrará como una persona saludable o como una persona no saludable. Entonces, si ubicamos estas desigualdades, pues entendemos que, por ejemplo, la manera en que las mismas personas por su sexo acuden a los servicios, acuden a la atención a su salud. Cuando hablamos de esta imposición, pues también vamos a ubicar que muchas veces el acceso no va a ser igual por la manera en que ellos se perciben como vulnerable o no vulnerable, sí, ¿no? Cuando hablamos de un hombre y hablamos de una masculinidad hegemónica, es esta estructuración de
ser un ser dominante, ser un ser autoritario, ser un ser capaz, ser el tan famoso proveedor, y entonces eso implica que yo no me puedo ver vulnerable. Y el no verme vulnerable implica que si yo me siento mal no lo tengo que externar, porque eso es algo que no se habla, porque eso tendría que la vulnerabilidad se asocia justamente a la mujer. Y entonces, si yo me expreso como vulnerable, inmediatamente entro ya en esta parte de ya no ser el dominante, sino el sumiso. Y es bien complejo, como para aspectos de justamente salud compleja, los hombres no asisten a consultas, es muy raro. Y si acuden es porque ya de verdad la enfermedad está súper avanzada. Entonces, si hablamos de una enfermedad común y corriente como una gripa, como un resfriado, ¿qué vamos a pensar entonces cuando hablamos de salud mental? Entonces viene toda esta parte de cómo me voy a ver ante la sociedad. Cómo va a hacer que yo tenga que hablar con otra persona sobre mis emociones, sobre mis malestares. Entonces, el hombre que justamente crece tan estructurado con esta visión sobre cómo tiene que conducirse, cómo tiene que comportarse, no reconoce que hay una estructura desigual, no reconoce que hay una imposición incluso para su atención a la salud. Y entonces, usualmente se derivan particularmente en conductas de riesgo, porque son estas maneras de, ellos lo perciben como digamos, distracciones al malestar emocional, ¿no? Entonces, ya tengo conductas donde entro en peleas, donde hay conductas de consumo de sustancias psicoactivas, donde ya tenemos comportamientos violentos y agresivos, y entonces particularmente se identifica que no solo es un riesgo para sí mismo, sino para mujeres, infancias y pues la sociedad en general. Entonces, todo conlleva un montón de problemas cuando no comprendemos que hay una desigualdad y que tenemos que hacer una mirada desde la perspectiva de género, porque justamente nos termina por limitar a todos y por generar muchos sesgos. Sí, también está feo. Ay, todo lo que acaba de decir está así súper complejo, claro, pero lo define completamente, ¿no? El hecho de que, bueno, siempre nos enfocamos a las mujeres y a esa comunidad que es diversa, pero que no está pues tan bien aceptada por la sociedad, pero y los hombres también, o sea, en este sentido, como bien lo dice el patriarcado, les está diciendo, tienes que ser tú el que dicte qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, y tú eres el que toma las decisiones y no puedes ser vulnerable, ¿no? Ya desde ese momento digo, híjole, la llevan de súper perder ellos, ¿no? Y claro, digo, y a su vez, pues esto es un efecto dominó, ¿no? Si él no está bien, ¿qué le va a enseñar a la descendencia? ¿Qué le va a enseñar o qué le va a dar? ¿Qué le va a brindar a la sociedad como tal? Que esto pues ya no va a poder ser algo positivo, ¿no? Y que se ha visto históricamente cómo es que, bueno, hablando de esto y metiendo otro tema más, me he topado con personas que dicen, ay, es que ni siquiera vivo violencia, yo no sé por qué están diciendo todo esto, pero no se ponen a pensar que hay comunidades en donde, híjole, está súper marcada esta situación, en donde las mujeres de verdad tienen que aceptar lo que se les está imponiendo, porque esa es parte del desarrollo social de ese mismo lugar, y que no pueden acceder a otro tipo de oportunidad, y que si acceden a ese tipo de oportunidad van en contra de sus costumbres, de sus creencias, de sus hábitos o incluso hasta de la misma comunidad, ¿no? Sí, claro, justamente el romper los patrones o las tradiciones o las costumbres demanda también muchas veces un castigo social, demanda una consecuencia negativa para la persona que lo rompe. Y entonces tienes justamente un hombre que es más sensible y entonces inmediatamente se le adjudica, ¿no? Como un hombre no lo suficientemente hombre. O sea, tenemos bien aprendidos el macho mexicano de las películas del cine de oro, y aunque justo nos hemos modernizado y nos hemos actualizado, no deja de ser esa percepción de la imagen que tiene que ser, ¿no? El demasiado viril, el imponente. Entonces, todavía particularmente se ha ido roto esta parte de la mirada totalmente de la masculinidad hegemónica, porque la economía lo ha requerido, porque la parte del capitalismo también nos ha obligado a decir, híjole, yo ya no puedo solito, yo no puedo ser el único proveedor, el único que tiene esta parte de autoridad, ¿no? Ahora también le va a tener que entrar mi esposa, mi pareja, la madre de mis hijos, cuando hablamos justo de parejas heteronormadas, y entonces ya
se ha movido un poquito ahí, pero no deja de ser que entonces no solo la esposa ya provee económicamente, sigue también teniendo todos los labores de cuidado. Y son dos empleos. Eso sí, ¿no? eso te iba a decir, su segunda chamba, ¿no? Casi, casi. 24/7. Sí, una que no te siempre está pagan. ahí. Y la otra que sí, pero son menos horas, ¿no? Y por lo menos dices, Sí. bueno, tengo prestaciones de ley o no tengo prestaciones de ley, ¿no? Y si se enferma mi pareja, y si se enferman mis hijos, y si mis papás, y entonces todo el tiempo es una carga gigante para las mujeres el construir. Y algo que justamente la perspectiva de género trata de ubicar en la salud mental es estas conductas también de muchas veces los trastornos o los diagnósticos derivados de estas mismas imposiciones, ¿no? Particularmente la mujer que sigue, o nos seguimos viendo, porque me puedo incluir ahí, muchas veces como cuidadoras. Oh, sí. Ser la cuidadora. Sí. Y entonces van primero los demás antes que yo. Y entonces primero Sí, mi pasa pareja, mucho. luego mis hijos, luego mis papás, o en el orden en el que yo esté viviendo, y al final yo, porque justo tengo que cuidar, porque el sentido del deber ser, debo de ser la cuidadora, debo de ser la buena mujer, debo de ser la buena hija, debo de ser la buena pareja, debo ser la buena madre. Y entonces, ¿cuánto nos cuesta ser Ay, buena sí. en cualquiera de estas Sí, clasificaciones? y por eso también digo, vienen más ahí, sí, vienen más ahí trastornos que se nos van haciendo porque soy insuficiente, porque no puedo, porque necesito tener más tiempo para hacer más cosas que son para los demás y las demás, y no tanto para una, ¿no? Porque sí dejamos mucho esta parte de que, por decir, yo lo he visto cuando me pongo a cocinar los fines de semana en casa y empiezo a repartir, ¿no? Ya tienen todos, bueno, entonces ya ahora me toca a mí, ¿no? Al final, no es así como de que me vaya a sentar y después termino con las demás personas, ¿no? Claro. Ya desde ese momento ya estamos, pues dándonos cuenta que sí existe esta imposición que aunque decimos estamos deconstruyéndonos, ¿no? Y ya no pensamos igual, no dejamos de tener esos hábitos, ¿no? Claro, o la parte a veces bien compleja de considerar que estamos saliendo, pero enaltecemos de manera equivocada, ¿no? Entonces, soy un papá que está presente, soy un papá que participa en la crianza, que no solo el ejercicio de proveer, también participo en las labores del hogar, ¿no? La limpieza, pero el ejercicio visto desde él ayuda a mi pareja. Uh-huh. Sí, entonces todavía pero yo no, sí le ayudo, ¿no? no lo asumimos como nuestra responsabilidad. Es tuya, pero yo te apoyo y no es nuestra, que es bien diferente, justo como se ejerce, ¿no? La mirada. Ahí ya no es igual, ¿no? O sea, si tú estás proveyendo también, digo, a lo mejor no en el mismo nivel porque no tenemos el mismo nivel de trabajo, a lo mejor tú ganas más que yo, pero tú estás aportando en esto y tú qué aportas también en los deberes del hogar, ¿no? Porque muchas veces dicen, pues es que yo vengo cansado de trabajar y estuve todo el día pensando y haciendo trámites y bla, bla, bla. Ajá, sí, yo también, y todavía tengo que venir a servir, a hacer de comer, a calentar la comida. No es que llegue yo, me siente y ya tenga la comida como tú, ¿no? Muchas ocasiones así pasa. Claro, sí, justamente. Tiene poco que estaba yo viendo unos datos del INEGI donde que un hombre se case implica mayores años de vida y que una mujer se case implica pérdida de años de vida. Claro. Y ahí es la marca, no es porque, o sea, pensamos, quitemos estos escenarios de violencia, quitemos estos componentes que son muy claves, claramente, para que una dinámica no sea la más igualitaria, digamos, pero si es una pareja aún así que busca tratar lo más equitativo el trabajo, aún así la mujer sigue siendo la que lleva doble jornada. Sí. Y las preocupaciones y los desgastes y no justo todo lo que acabas de mencionar. Entonces, ¿en qué momento justo para el matrimonio se vuelve algo exitoso para alguien y para alguien se termina siendo una pérdida? Entonces es bien interesante estar analizando todo esto. No es cierto. No es cierto, pero sí es cierto, no hay muchas desventajas por un lado, aunque bueno, son ventajas para muchas otras personas o mujeres, porque también está el lado contrario de, ¿no? Los que agarran la perspectiva de género como un pretexto, ¿no? Para sentirse en su zona de confort, ¿no? Y hablo como por decir de las mujeres, en donde dicen, no, hay que ser igualitarios, pero yo quiero que me mantenga mi esposo, ¿no? O sea, quiero que él me dé también la oportunidad de que yo crezca profesionalmente,
pero que mi dinero sea para mí y que el dinero de mi esposo se reparta en los gastos del hogar y para mí, ¿no? Ok. Sí, particularmente yo considero ya son los acuerdos entre cada pareja, porque justamente cuando podemos salir de lo de atrás, o sea, cuando yo ya no estoy cargando justo esta parte de la responsabilidad histórica que tengo por ser mujer y tú también has alejado tu carga histórica por ser hombre y entonces nos podemos sentar y poner de acuerdo y decimos, pues eso es lo que a mí me pues gusta, está ¿no? bien, Ahí es bien cuando se valorado. construye desde sus necesidades y desde lo que cada quien considera que es lo que quiere. Claro. Y si el otro acepta, qué padre. Pero es la construcción justamente de los acuerdos. Pero es desde dónde lo digo y por qué lo digo, ¿no? Si lo digo en el sentido de yo quiero que me mantengan, pero porque justamente mi única mirada hacia el hombre ha sido de proveedor, entonces seguimos en la misma línea de no comprender que hay una desigualdad estructural. Exactamente. Entonces, tiene que ver mucho a mi consideración de qué tanto trabajo interno tenemos, qué tanto reconocemos el pasado que nos atraviesa cada uno y entonces nos sentamos y platicamos en la mesa qué es lo que queremos y cómo lo podemos construir. Eso sería genial, ¿no? Una mesa de acuerdos Sí, antes claro. de tomar decisiones, no sé, de casarnos, ¿no? Sí. El tener bien establecidos cuáles son tus límites, cuáles son tus metas también es bastante importante para que no choquen en el camino y demos por el supuesto de que es que yo pensé que tú podías cambiar más adelante de opinión, porque a lo mejor puede ser que yo quiera tener 10 hijos y tú 0, ¿no? Y entonces en esa construcción es así como de que, pero yo espero que algún día cambies de parecer porque yo pretendo tener hijos, ¿no? Que Sí, iba a claro. ser un choque que va a haber. Sí, la misma visión del sacrificio. Es que es mi pareja, entonces tengo que sacrificar esto. Es que ser pareja no implica un castigo ni un sacrificio. O sea, no es el castigo mito, eterno, Si ¿no? no duele, no es amor. No. O la parte de que él crezca para la familia y yo acá me quedo. Ok, pero él lo está haciendo como individuo. Tú como individuo, ¿dónde estás? Porque no necesariamente es este componente solo de familia, ¿no? Pero vamos a lo mismo. Son estas formas en que hemos creído que tenemos que conducirnos, que eso implica ser buena madre, ser buena esposa, ser buena hija. Y entonces estos deberes ser, híjole, son bien mañosos. Sí, nos tienen muchas sorpresas por ahí. Sí. Doc, dentro de la psicología con perspectiva de género, ¿se pueden identificar creencias o patrones del pensamiento de roles y estereotipos que pueden impactar negativamente a la salud mental? Sí, claro. Justamente estos roles sobre cómo debe ser mi construcción en el éxito, en el decir cumplí, logré mi objetivo, va a implicar muchas veces una depresión, una ansiedad, ¿no? Aquel hombre que no está proveyendo a la familia, pues está en una cantidad de estrés y una cantidad de tensión inmensa, porque está una exigencia de no soy lo suficientemente hombre porque no estoy brindando este recurso económico en casa. La parte de las mujeres, muchas veces, como se ha dado particularmente el asumir a la mujer como una mujer histérica, pasional, ¿no? Lo que en su momento el mismo padre del psicoanálisis, ¿no? Porque rara vez tenemos unas madres en la psicología, pero sí tenemos muchos padres. Entonces Freud mencionaba esta parte de pues la mujer como un ser totalmente histérico y con una neurosis total, y entonces es errante, es explosiva, no hay control, ¿no? Y en cambio el hombre es una figura controlada, superada, evolucionada, y la mujer no, lo que se conocía como el útero errante, que habla de, básicamente se consideraba que el útero era un componente que nos andaba en todo el cuerpo, ¿no? Y entonces era como esta parte de, sí, porque seguramente hay un problema aquí de que es descontrolada y se mueve y explosiva, y entonces ahí nos invalidaban totalmente. Invalidar la manera de expresar mi enojo, mi tristeza, mi agonía, mi felicidad. Entonces, siempre y cuando las emociones que tú expreses sean socialmente aceptables, las puedes hacer. Pero cuando no, tú las tienes que reprimir. Una mujer no puede ser una mujer enojada, porque ya no se ve bonita. Una mujer no puede ser una mujer líder, porque entonces tiene una adjudicación masculina, ¿no? Y entonces ya no es una mujer que un hombre va a querer. Claro. Entonces siempre es desde la mirada de la aprobación masculina. Entonces, particularmente cuando hablamos de estas cuestiones, las mujeres reprimen mucho en el sentido de que se me va a tachar, se me va a juzgar, se me va a decir loca, se me va a decir histérica, se me va a decir, ¿no? Entonces, y en el pro de cuidar al otro,
también muchas veces la salud mental se ve muy deteriorada. O sea, el caso particularmente de ansiedad se encuentra más en mujeres y el estado de depresión, sobre todo depresión mayor, está más en hombres. Okay. Pero ¿por qué lo hablamos así? Porque el llegar a depresión mayor quiere decir que hubo un montón de tiempo callado sobre ese tema. Por lo mismo, no me puedo ver vulnerable, no puedo verme de este tipo. Y entonces el hombre que ya llega con una situación de salud mental bien deteriorada y entonces pues ya implica un trabajo más prolongado, ¿no? Pero particularmente sí, los roles de género nos juegan muchas veces siempre en contra. O sea, esta parte impositiva es yo no lo pedí, se me dio y lo tengo que cargar el resto de mi vida. ¿No? Ya, sí, prácticamente. Entonces, sí, pues esta misma masculinidad que te menciono nos impide acudir a los servicios, nos impide mencionar que me siento mal, que no estoy bien, porque no puedo mostrarme de esta manera. Y pues el punto de los suicidios, el porcentaje es más elevado también en hombres que en mujeres, claro, porque las mujeres usualmente al tener esta, digamos, aprobación de tener redes de apoyo y de expresar las emociones, relativamente tienen más canales para atenderse o por lo menos desahogar, porque si a lo mejor todavía no va a un espacio de salud mental, de atenderse, de cuidarse, por lo menos tiene ciertas redes de apoyo para compartirlo y para comunicarlo. Y los hombres no hablan. Es que es difícil que entre ellos se digan esas cosas, ¿verdad? Sí, con esta mirada muy hegemónica, ellos no van a compartir sus sentimientos, no van a compartir sus malestares. Pueden hacer conversaciones muy generales sobre no me está yendo bien, tengo ahorita problemas, es que el carro me está fallando, es que la pareja, es que aquello, pero no ahondan en me estoy sintiendo de esta manera y me está doliendo, ya no puedo dormir, ya no estoy comiendo, ya estoy pensando en quitarme la vida, ya estoy pensando que ya no vale la pena estar aquí, me siento desmotivado, me siento sin energía, no lo abordan y entonces llega justo a la parte culminante del suicidio como tal. Y la mayoría de las veces las mujeres tienen, digamos, intentos no logrados de baja fatalidad, que nos referimos a esta parte como no exitosos, y los hombres tienen un éxito del 100%, prácticamente la primera vez que lo practican. O sea, son pocos los casos o el porcentaje de hombres que no mueren en el primer intento, pero en su gran mayoría sí. Oye, ¿sabes qué? Me viene a la mente que incluso yo creo que cuando se dan cuenta de que fallaron, se sienten peor porque fallaron, ¿no? Entonces, qué chino, o sea, era para lograrlo y ni siquiera eso pude hacer, ¿no? Claro. Dentro de su fatalidad. Sí, esta misma mirada. Qué horror. Doc, acompáñeme, por favor, a ver la siguiente cápsula y continuamos con más. Vale. Explora la innovadora app de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Conéctate con UPAP Multimedia y descubre todo en un mismo lugar. Noticias, programas de radio, galerías, revista Conecta y mucho más. Además, ofrece un acceso sencillo a los portales académicos para aprendientes. La app ya está disponible para su descarga gratuita en Google Play para dispositivos móviles con sistema operativo Android. Encuéntrala como UPAP Multimedia. Conéctate con UPAP, descárgala ahora. Ya volvimos a esta súper interesante entrevista y bueno, seguimos, doctora, con toda esta plática y bueno, un concepto clave dentro de la perspectiva de género es la interseccionalidad. ¿Podría, por favor, explicarnos qué significa y por qué es fundamental incluirlo en el abordaje de la salud mental? Ok, sí, justo en la perspectiva de género aborda la interseccionalidad como estas barreras adicionales que podemos tener, que no solo incluye la parte del género, ¿no? Incluso lo llegabas a mencionar, como yo aquí no lo vivo, pero en las comunidades es diferente. Entonces ahí hablamos particularmente de cuestiones como la raza, la clase social, las cuestiones como una discapacidad o la misma orientación sexual, que me van a limitar a tener un mismo acceso. Entonces ya desde ahí hablamos de una discriminación bien marcada, porque no es lo mismo la atención que va a llevar particularmente Jalapa, una mujer heteronormada, ¿no? Con un esposo de las ánimas, de una zona de clase media alta,
como una mujer igual que puede estar a lo mejor identificándose como lesbiana y que vive en el tronconal. Entonces ya hablamos ahí de una barrera gigante para poder acceder, para poder dar atención a su salud mental, ¿no? Y comprender justamente cuáles en estas dificultades pues nos ha costado un montón, porque creemos que entonces es igual para todos los hombres, es igual para todas las mujeres. Y están todos estos componentes. Ya no hablemos obviamente de las mujeres afrodescendientes, ¿no? Particularmente Yanga, que tenemos una población afrodescendiente bien marcada. Entonces, cómo ellas pueden acceder a los servicios de salud mental desde el espacio en el que están y desde lo que se le asigna también por la raza y por las mismas creencias que puede haber alrededor. Ay, no, qué horror. Sí, hay veces que nosotros nos pintamos escenarios en alguno de los contextos en los que estamos ejemplificando esta situación o alguna situación de violencia y decimos, bueno, a ver, imagínate que vives en Zongólica, ¿no? Y en Zongólica, bueno, pues eres mujer trans, eres de raza morena claro. y aparte no hablas español, ¿no? Que hablas algún tipo de lengua, ¿no? Entonces imagínate así todos los desafíos que va a tener esta persona para poder ser incluida en cualquier espacio educativo o de cualquier tipo de espacio, teniendo estas características, contando con gente que no está implementando la perspectiva de género en su vida, ¿no? Sí, justamente. Entonces va a ser un problemón. Sí, que no dimensiona que existen estas barreras, que simplemente es la asunción de él. Le fue igual de sencillo que cualquier otra persona, con rasgos más hegemónicos. Había un ejemplo de Henry Cavill, me parece, ¿cómo se llama? El Superman. Henry Cavill. Ay, no sé, no bueno, soy muy fanática de él. Sí, bueno, que decía un chico, ¿cómo le haces para que todas las chicas quieran salir contigo? Y él decía, pues no sé, yo solo llego, me presento y les digo hola y ya quieren salir conmigo, ¿no? Claro. Entonces así como de que, claro, tan fácil, ¿no? Sí. O sea, siendo súper aceptado por cualquier tipo de mujer como lo que es belleza ante la sociedad, ¿no? Y simetría completamente a cualquier otra persona que tiene características físicas diferentes, ¿no? Es algo parecido. ¿No? Claro, sí, lo no estético. Ándale, lo no estético o lo visto diferente, ¿no? Que no es agradable. Sí, claro. Doctora, muchas personas que no encajan dentro de las normas sociales establecidas enfrentan barreras significativas en su bienestar psicológico, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los principales obstáculos que suelen enfrentar y cómo pueden impactar en su salud mental? Particularmente, siguiendo el ejemplo que dábamos, ¿no? Esta violencia estructural, porque no se reconocen estas barreras, estas diferencias, se le ve como lo no normal, lo no aprobado, y entonces inmediatamente hay un recurso de discriminación que pues perjudica su bienestar emocional, estos recursos. Las mismas personas que acuden a la atención, hay un tema bien marcado todavía con las mujeres particularmente sobre la sobrediagnóstico o el subdiagnóstico, ¿no? Porque entonces yo nada más veo una mujer ansiosa, pero no pregunto por su historia de vida. Y en su historia de vida no reconozco que es una mujer ansiosa porque es la única proveedora, porque hay un papá ausente, porque tiene 2, 3 hijos, porque vive en una zona donde es de alto riesgo, porque no tiene un ingreso estable, porque no tiene prestaciones. Entonces, eso yo lo ignoro. Solamente veo una mujer de tal edad que es ansiosa. Entonces, cuando yo no reconozco todo lo que viene atrás, el contexto, la historia de la persona, es bien difícil que yo no nada más la encasille como blanco o negro, ¿no? Claro. Y que nos ha costado muchísimo pues de la parte de la salud mental, desde la psiquiatría, desde la historia de la psiquiatría y la psicología clínica, el ver más allá de simplemente el síntoma, simplemente el malestar, ¿no? Decir, eres ansiosa y ya. No, pero ¿cuál es tu contexto? ¿Qué es lo que hay atrás de? O sea, desde esta parte, pues, lo que se llaman terapias contextuales es ir ubicando a la persona, es cuál es su tiempo, qué es lo que está ocurriendo en el momento, cuál es la historia de vida que viene detrás y a partir de ahí cuáles son sus expectativas sobre sí misma, cuáles han sido impuestas, cuáles han sido incluso como renegadas o esta manera en que se percibe a sí misma o a sí mismo en todo caso. Y entonces nos cuesta un montón desde la mirada clínica reconocer eso y son barreras bien marcadas para que no podamos tener una atención bien completa. Entonces, cuando nosotros tenemos ya una mirada más como
lo que no nada más tiene que ser la norma, lo aceptado, lo normal, y comprendemos que hay un mundo más grande y que hay un espectro gigante de cómo van a ser las historias, podemos también dar una atención más completa. Y podemos no solo estigmatizar y no solo categorizar, ¿no? Y ser muy cuadrados en la manera en que vemos la salud mental. Yo creo que esto, Doc, me resuena mucho a descubrir casi el verdadero problema, ¿no? Porque viene desde antes, este es un reflejo ya, o sea, por decir, la ansiedad es un reflejo de algo que no has trabajado anteriormente, ¿no? Claro. Y yo creo que la contextualización de vida, por así decirlo, de cada paciente, te da esa oportunidad de ir directamente a lo que te está dañando para que todo lo demás sane, ¿no? Quiero pensar que es así, ¿no? Sí, justamente, o sea, que el personal de salud nos pueda ver no solo desde este sesgo de nuevo, lo que es normal, ¿no? Es una mujer que es totalmente pasional, que es una histérica. No, espérate, ¿qué es lo que va detrás de, no? Y es un hombre que nada más viene cuando ya trae una herida de gravedad. ¿Por qué? Porque no llega a sus citas control, porque no se quiere checar la glucosa, porque no quiere revisar su presión arterial, porque no quiere acudir de manera más seguida. ¿Qué es lo que nos está pasando ahí? ¿Qué es lo que ellos perciben como un riesgo, un peligro a su salud? Claro. Entonces, cuando yo me presto a salirme de este molde y decirme, me interesa, yo sé que al final los espacios de salud usualmente están muy colapsados, pero una charla a veces de 15 minutitos nos dice un montón de la persona y de cuáles son sus preocupaciones y ocupaciones, que de ahí puedo empezar a retomar y empezar a ser accesible, ser empático, ser colaborativo, en el sentido de que esta persona necesita empoderarse sobre sí misma, necesita reconocerse. Y yo creo que muchas personas o personal de la salud que atiende a estas personas necesita también estar capacitada para estas situaciones, porque a lo mejor mis palabras no sabemos cómo están impactando en el momento de vida de esta persona y cómo es que llega y qué es lo que está haciendo que ella a lo mejor no pida ayuda, ¿no? Y hablo de persona, ¿no? De ella o él. A lo mejor necesito que me escuche 5 minutos porque lo que estoy teniendo es una crisis ansiosa, ¿no? Y llegan y, ¿qué quiere? Y son súper desinteresadas con la gente que llega, porque pues también tiene otras situaciones en casa que no maneja, a lo mejor ya es un modus operandi, por así decirlo, sí, se acostumbraron a ese tipo de cosas. El burnout, a todo lo que da para el personal de salud. Entonces, hay un tema estructural que nos sigue atravesando a todos. Doctora, ya para finalizar, quiero preguntarte, como parte de la comunidad, ¿cómo podemos contribuir a erradicar estos prejuicios de género y cuál es su impacto en la salud mental? Primordialmente me parece que el diálogo, o sea, fomentar el diálogo, estos espacios seguros, que justamente no sean con estigmas, no sean con imposiciones a esto es lo que sí puedes decir, esto es lo que no puedes decir, esto es lo que puedes abordar. O sea, te voy a contar mi experiencia de vida sin que me catalogues como algo, sin un juicio, sin incluso a veces hasta una expectativa de cómo tengo que responder o qué tengo que hacer, ¿no? La parte también, pues particularmente, aunque es una metodología de la perspectiva de género, también en las escuelas, la parte de la educación, ¿no? La educación formal, informal, también el comprender que va a haber barreras. O sea, si yo creciendo entiendo que hay diferentes barreras, también me ayuda a ver el mundo de una manera más abierta y no tan limitada como a veces nos ocurre, ¿no? Que justo mi experiencia es lo que yo asumo que es la realidad. Y entonces, si yo no viví dificultades por ser mujer, yo no reconozco que hay dificultades para otras mujeres. Lo que ya un montón de veces se ha hablado de la burbuja del privilegio, ¿no? Sí. Entonces, mi mirada no es la única mirada. La mirada de otras es bien diferente, es bien diversa, y la mirada de otros también. Porque a lo mejor en mi casa yo crecí siendo un hombre con un padre justo presente, amoroso, que me enseñó que expresar mis emociones era muy válido, que nunca hubo una diferencia si hubo otras mujeres en la familia, pero conozco otros hombres y entonces, ¿no? O sea, tu mirada es diferente porque vienes de una educación diferente, pero no vas a invalidar mi manera de ser. No vas a poner en duda si mi masculinidad es lo suficientemente buena o no. Claro. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar muchísimo, empezamos a abrir estos espacios seguros, estos espacios de diálogo.
y visibilizar también las diferentes historias diversas que hay. O sea, no solo que sea un espacio seguro, sino que también empezamos a sentirnos cómodos hablándolo, compartiéndolo. O sea, no solo el visibilizar como tal la violencia de género, que sí es un tema muy alarmante, sí. Particularmente en nuestro estado pues, no tiene 3 alertas de género, sino también las cuestiones de los hombres que no son violentos, pero piensan que tienen que serlo, pero entonces entran en conflicto, pero entonces se van a sustancias psicoactivas, ¿no? Se van a conductas de riesgo. Porque entonces yo no quiero ejercer la violencia acá, pero he aprendido que acá sí. Entonces, por ahí me parece que son los principales puntos que podemos comenzar a llevar a cabo. Pues ahí está, para todas las personas que nos están viendo y escuchando esta información de la doctora. De verdad que es muy bonito el poder escuchar esto de hombres, de mujeres y de personas que realmente están aplicando la perspectiva de género en su vida, que la comprenden y que claro que se dan cuenta que es un beneficio por sobre cualquier tipo de ideología que se tenga implantada, ¿no? Que no es malo de construirse y que es muy bueno, ¿no? Al contrario, que te deja muchísimos beneficios más que si te quedas en lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Tamar, por habernos acompañado, por estar aquí en este espacio con todas las personas que yo creo que esta información les va a servir muchísimo, que se van a identificar y que a lo mejor puede ser que busquen un poco más de apoyo y pues les damos la invitación a los hombres y a las mujeres que se estudien, que se comprendan y que si ven que hay algo ahí que no está pues dándoles un buen beneficio, bueno, un beneficio hacia las cosas que están haciendo o quieren hacer, pues que se acerquen, ¿no? Al personal de la salud, que no es malo, que quiten ese tabú de que el sentirse vulnerables o el verse vulnerables hacia las demás personas les está demeritando poder o les está demeritando el hecho de lo que eres, ¿no? Claro, sí. Muchas gracias por la invitación. Todo un gusto. Muchísimas gracias. Igualmente es un gusto. ¿Algún último mensaje que quieras compartir con todas las personas que nos ven y nos escuchan? Híjole, no lo vi venir. Pues particularmente nada, me parece que la parte del autocuestionamiento siempre es un ejercicio reflexivo muy padre, muy enriquecedor, también muchas veces muy doloroso, pero no hay nada como comprender tu historia de vida para también ubicarte en qué es lo que estás haciendo entonces en tu ahora y qué es lo que quieres para tu mañana. Está genial eso. Muchísimas gracias, Tamar, por habernos acompañado. Y bueno, yo me despido de todas y todos ustedes. Como siempre es un gusto el compartir estos temas que yo creo que nos van deconstruyendo un poquito más y que nos dejan muchísimo aprendizaje. Yo soy Mafer Cruz. Nos vemos el siguiente martes aquí en Miradas Diversas. Recuerden que esto es UPAP, que estamos trascendiendo en comunidad. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.